Hermanos, vamos a orar esta mañana para poder continuar. Bondadoso Dios y Padre, qué maravilloso es que todavía aquí en la tierra podemos reunirnos con libertad en el día especial, el sábado, en tu día santo, pero que tú lo has apartado para que toda la creación reconozca en ti al Creador. Señor, queremos esta mañana disponer nuestro corazón para ti. Permítenos, Señor, tranquilidad. Permítenos, Señor, paz. Permítenos también una mente dispuesta, Señor, para percibir el mensaje de esperanza que tú tienes para con nosotros. Por favor, Señor, bendiga a tu iglesia y bendiga, Señor, suple las necesidades que puedan haber y háblanos a través de este estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, mis hermanos, esta semana hemos estado estudiando los primeros 7 capítulos del libro de Daniel. Y algunos estaban con la expectativa. De seguro ya conocemos esas historias de la Biblia, pero creo yo que esas historias de la Biblia tienen algunas pinceladas, algunos mensajes que son oportunos para la iglesia de este tiempo y también para nuestros amigos, nuestros hermanos que todavía están en el proceso de aprendizaje, de conocer del Señor. Y así que si usted ha sentido, hemos tratado esta semana de que el mensaje esté más orientado hacia esas personas. Y aún así, yo espero que sea de bendición para nuestros hermanos que saben un poco más de la Biblia. ¿Ok? Esta mañana tengo unos 35 minutos más o menos, o 30 minutos más o menos, para compartir una línea profética, y he orado a Dios para que sea lo más sencillo que se pueda y que nuestros amigos para nuestros amigos pueda ser más comprensible. Así que si no ve mucho detalle, no se preocupe. Hoy, esta mañana, la idea es dejar un mensaje a nuestros amigos, de esos mensajes poderosos que el Señor ha dejado para la iglesia adventista y para todo su pueblo. Bien, el tema de esta mañana es titulado Desde Intervención Divina desde el Santuario. Vamos a hacer un pequeño repaso. El domingo, ¿se acuerdan ustedes cuál fue el tema del domingo? Intervención divina en medio de la incertidumbre. Y en ese primer día esa primera noche, en ese primer tema, vimos por qué Dios permitió la cautividad al pueblo judío. Y entendimos que no era que Dios estaba tratándolos mal. En realidad, eso fue el resultado de haberse apartado de Dios. El segundo día, o la segunda noche, vimos el capítulo 2 de Daniel, y allí nosotros vimos que el primer monarca de Babilonia estaba pensando: yo he conquistado a los asirios, a Egipto, he traído cautivo a los judíos. Así que él se puso a pensar: ¿quién después de mí podrá tomar lo que yo he tomado? Y así se fue a descansar. Y el Dios del cielo en la noche, a través de un sueño, le dijo: efectivamente, después de ti viene otra nación, y después otra nación, y así sucesivamente le marcó el destino de este mundo. Y habíamos dicho esa segunda vez que el mundo en tiempos de Daniel era un mundo conflictivo, igual que nuestro mundo. En el tercer tema, nosotros vimos cuando el corazón humano se rebela, cuando el corazón humano no quiere obedecer los mandatos del Señor. Vimos a un Nabucodonosor haciendo una estatua de oro y con eso estaba mandando un mensaje. Estaba diciendo: Dios del cielo,
usted puede trazar la historia. A mí no me parece tanto. Yo quiero trazar mi propia historia. Y habíamos dicho que es muy difícil cuando el ser humano deja de lado a Dios y quiere seguir sus propios caminos. No nos va nada bien, nos va muy mal. ¿Qué más dijimos? El miércoles nosotros vimos que Dios puede salvar aún las personas que están en Babilonia. Dios había estado luchando a Nabucodonosor. Lo luchó desde el primer capítulo, desde la primera vez que uno ve en Daniel y aparece ese nombre. Dios está trabajando con ese personaje. Y como él se resiste, entonces el tema del miércoles era intervención divina en un corazón que se resiste. Y habíamos dicho que Dios, hermanos, por amor, por salvar al pecador, está dispuesto muchas veces a llevar al pecador a ciertas circunstancias difíciles, donde la única opción que tenga sea elevar sus ojos al cielo y decir: Señor, por favor, ayúdame. El día jueves nosotros vimos la intervención divina, pero no ya para la obediencia, sino en la desobediencia. Y allí nosotros vimos cómo o qué es lo que sucede cuando el ser humano cruza la línea del tiempo que Dios le ha dado. Y ese tiempo es peligroso. Y allí vimos la historia de Belsasar, que cruzó la línea. Después de todo lo que Dios le había mostrado a través de la historia de su padre, de su abuelo, él cerró la puerta de su corazón y entonces no había nadie más que lo pudiese salvar y murió en sus pecados. Y el día de anoche nosotros vimos que es un privilegio ser un hijo de Dios. La intervención divina en medio de la obediencia. Y vimos la historia de Daniel en el foso de los leones. Vimos cómo el carácter de Daniel tenía en su vida se reflejaba el carácter de Dios. Cuando sus enemigos fueron a encontrar algo para acusarlo en su vida cotidiana, la Biblia dice que no encontraron nada en él. Porque de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y como no pudieron encontrar nada en su estilo de vida, entonces dijeron: vamos a ver cómo le va con la ley de su Dios. Y entonces, hermanos, arremetieron con la vida espiritual de Daniel. Gracias al cielo que Daniel tenía una vida espiritual centrada en Dios. Gracias a Dios que Daniel sabía que en el cielo hay un Dios al que él había decidido entregarle su vida y se mantuvo firme, fiel allí. Daniel capítulo 7, esta mañana. He tratado de hacer un pequeño resumen. Daniel capítulo 7, versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 3. Vamos a tratar de ir exponiendo la secuencia lógica de ese relato. Dice en el verso 1: el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel sueño y visiones de su cabeza. Mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño. Y dice allí, hermanos, y relató lo principal del asunto. O sea, trató de hacer hizo lo que yo he tratado de hacer esta mañana, hacer un pequeño resumen. Versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en visiones de la noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Versículo 3. Y que 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subía del
mar. Vamos a detenernos allí un momento. Lo primero que quiero que notemos es entre los versículos 2 y 3 algunas cosas que Daniel expone. En primer lugar, Daniel habla de 4 vientos. Usted puede subrayar, eso es lo primero. 4 vientos. ¿Cómo estaban esos 4 vientos? ¿Cómo estaban? Estaban combatiendo. Así que la primera figura que Daniel presenta en Daniel capítulo 7, verso 2, es el conflicto que se está dando en este mundo. Y eso es algo que hemos hablado esta semana. Lo primero que Daniel expone es, vivimos en un mundo conflictivo. Vivimos en un mundo, hermanos, peligroso. Es un mundo, hermanos, donde en cualquier parte donde usted se encuentre va a haber conflicto. Dice ahí, en los 4 vientos del cielo estaban combatiendo. Esa es la primera idea. Lo segundo que dice ahí que había un gran mar. Lo tercero que dice ahí, entonces, es que habían 4 grandes bestias, diferentes las unas de la otra, y dice ahí que subían. ¿De dónde subían? Y como el tiempo es corto esta mañana, yo no me voy a meter en esos detalles, solo quiero darle algunos versos, usted puede anotarlos si así desea. En la Biblia, vientos tienen que ver con destrucción, con conflicto. Usted puede leer algo más sobre esto en Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 3. Además, en el contexto de lo que se dijo, Jeremías capítulo 51, versículos 1 y 11, dice que el Señor dijo, hablando de los medos y los persas, que ellos iban a arremeter a los babilonios, hermanos, con guerra, con destrucción. Voy a repetir los versículos que di. Para entender la cuestión de los vientos destructores, hermanos, Apocalipsis capítulo 7, versículo del 1 al 3. Jeremías 51, versículo 1, versículo 11. El segundo aspecto que dice aquí Daniel es el gran mar. Y también Apocalipsis nos ayuda para eso. Apocalipsis capítulo 17, versículo número 15. Dice que las muchedumbres, los pueblos, las naciones que están en constante movimiento representan esos mares, esas aguas. También puede leerlo en Isaías capítulo 17, versículos 12 y 13. Pueden ir tomando nota y si no va quedando grabado en la transmisión. ¿Qué nos hace falta? ¿Ah? Las 4 bestias, pero primero vamos a exponer qué siguió diciendo Daniel, antes de entender qué era lo que estaba diciendo. Ahora versículo 4, versículo al 7, leemos, dice, la primera de esas 4 bestias era como un león y tenía alas como un águila. La segunda era semejante a un oso, más alzado de un lado, y entre los dientes tenía extrañamente 3 costillas. La tercera era semejante a un leopardo con 4 alas en su espalda. Y además dice tenía 4 cabezas. Vamos a la número 4. La cuarta era espantosa y terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro y con ello devoraba y desmenuzaba y pisoteaba. Y subrayé allí, dice, diferente de las otras. ¿Tenía cuántos cuernos? Tenía 10 cachos ahí con él o con ella, esa bestia. Después, en el versículo 8 de Daniel 7, dice así, y mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, en esa cuarta bestia que tenía en su cabeza esos 10 cuernos, Daniel fue llamado a su atención y se puso a ver esos cachos que tenía y esos 10 cuernos.
Y mientras yo contemplaba los cuernos, dice Daniel, he aquí que otro cuerno pequeño salió dentro de esos 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos van ya? ¿Ah? No sé. Y dice ahí, salía entre ellos y delante de él fueron arrancados ¿cuántos? 3 cuernos de los primeros. ¿Cuántos quedaron? A ver los matemáticos. ¿Cuántos quedaron? Bueno, con ese pequeñito quedaron 8, ¿verdad? Y dice ahí, y he aquí que este cuerno pequeñito, dice, tenía ojos como de hombre y una boca, hermanos, que dice ahí, que hablaba, ¿cómo hablaba? Grandes cosas. Me hubiese gustado que revisáramos todo esta mañana, pero va a quedar hasta ahí. Más adelante vamos a continuar esos temas. Daniel, capítulo 7, versículos 20 y 21, va a hablar un poquito más de ese cuerno pequeñito. Dice, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, Daniel sigue centrado en la cabeza con 10 cuernos y ahora que ha salido uno más ahí. Y dice ahí, y del otro, ¿cuál era el otro? El pequeñito, que había subido delante de él, del cual habían caído 3. Y vuelve y repite, dice, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas. Pero ahora va a decir algo más. Dice, y su parecer mayor que el de sus. Les pregunto, ¿era pequeño o era, cómo era la cosa? Miren ustedes qué contraste. Dice que era pequeño y sin embargo era mayor que los demás. Y dice Daniel, y veía yo que este cuerno, miren lo que está ahí, dice, hacía guerra contra los santos. ¿Y qué hacía con él? Peligroso ese cuerno pequeño, ¿verdad? Sigamos la lectura. Daniel capítulo 7, versículo 25. Aquí he subrayado 3 cosas que usted debe prestar atención, o 4 cosas más bien sobre este cuerno. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Se acuerdan que ese cuerno pequeño, los versos anteriores dice que es pequeño, pero en realidad no es lo que parece, es grande. Y además usa intensivo, dice, habla grandes cosas. Y además dice que persigue. Ahora mire, ¿contra quién habla este cuerno pequeño? Dice, ¿y hablará palabras contra quién? Ay, hermanos. ¿Qué personaje en la Biblia se rebeló contra Dios? Bueno, los que han estado esta semana se acuerdan que dijimos que la Apocalipsis dice que hubo una batalla en el cielo y un personaje allá se rebeló contra Dios y ahí comenzó la pugna. Y ahora estamos viendo que hay aquí un sistema, que ya vamos a ver, todavía no lo hemos leído, un sistema, hermanos, que está en contra de Dios. Lo segundo que dice Daniel 7:25, a los santos del Altísimo quebrantará. O sea que este cuerno pequeño se parece al sistema, al sistema de Daniel 6. ¿Se acuerdan los 120 sápatras que cuando vieron el estilo de vida de Daniel dijeron, no nos parece, nos cae mal, no nos cae muy bien. Así que veamos cómo hacemos para hacerle mal a Daniel. Así que lo de ayer era como una figura pequeñita. Así que lo segundo, dice, este sistema no le agradan los cristianos. Número 3, dice, y pensará en cambiar los tiempos y Esta semana hemos estado viendo que el sistema babilónico también, hermanos, metió mano peluda. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos que dice que los utensilios que había traído Nabucodonosor del templo, ¿quién los tocó? Belsasar.
Así que este sistema tiene algo de esa gente. Y ahora miren con qué se va a meter. Dice, pensará en cantar los tiempos y la... ¿Se acuerdan anoche que dijimos que los zápatras, los enemigos de Daniel, dijeron como no podemos ir con él, con su estilo de vida, entonces vamos a ver cómo está con su ley? Así que este sistema está haciendo lo mismo. Y número 4, dice ahí, serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y como ustedes ya vieron, allí hay muchos temas que esta mañana no vamos a tocar. Luego sigue una escena maravillosa. Daniel capítulo 7, versículo 9. Dice así, estuve mirando. Daniel estaba viendo las bestias. Luego Daniel se centra en la cabeza donde están los 10 cuernos. Y después Daniel se centra en el cuerno pequeño que es terrible. Pero luego, hermanos, sucede algo maravilloso. Los ojos de Daniel son dirigidos al santuario celestial. Porque si hay algo que se le había repetido a Daniel es, hay un Dios en el cielo que interviene. Así que Dios aquí dice, pero espérate Daniel, tus ojos no se pueden quedar aquí en lo que está sucediendo en la tierra con estos sistemas. Dice, tus ojos deben ser elevados al trono de la gracia, porque allá arriba está sucediendo algo maravilloso, más maravilloso que lo que sucede en la tierra. Dice ahí, estuvo mirando y ahora de la tierra se pasa al cielo, dice, hasta que fueron puestos, ¿qué fueron puestos? Tronos. Y ahora dice, y un anciano de días, cuyos vestidos era, ¿cómo era? Blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Hermanos, qué personaje más maravilloso. El personaje, hermanos, santo, 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 que con su gloria, dice Isaías 6, llena toda la tierra. Y que como vimos esta semana, cuando leímos Zacarías, dice que ahí estaba Zacarías parado. ¿Y cómo estaba con sus vestiduras? Todo sucio. Pero el ángel que estaba parado a la par de él para defenderlo, dice que dijo, quítenle esas vestiduras sucias y pónganle las vestiduras del cielo, las vestiduras de la santidad. Las vestiduras con las que están vestidos los hijos de Dios, los que le han entregado, los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, que somos diferentes. Eso fue el tema de anoche. ¿Por qué son diferentes los hijos de Dios? Hermanos, porque su Padre está en el cielo y el Padre Celestial, hermanos, santo es su nombre. Dice ahí, mire, dice ahí, vestidos, ¿cómo eran? Blancos. Y saben ustedes que cuando una persona se bautiza, le quitan esa vestidura manchada por el pecado y le ponen esas vestiduras blancas, las vestiduras del cielo. Gloria a Dios. Un río de fuego descendía o procedía, salía delante de él. Miren lo que dice aquí, millares de millares le servían. Y luego dice, y millones de millones asistían delante de él. Miren que aquí hay dos grupos que tienen que ver con millones. Dice, millares de millares estaban para servirle. ¿Quiénes son los que sirven al Dios del cielo? Sus ángeles, espíritus ministradores que están al servicio de Dios, pero también al servicio de cada uno de sus hijos. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Lo estudiamos esta semana.
Pero ahora dice aquí, y millones asistían y estos no estaban para servirle. Dice, estaban delante de él, como Josué, la figura que estudiamos un día de esta semana. Ahí estaba, parados. Y ahora dice aquí, miren lo que dice aquí, el juez se sentó. Miren, yo nunca había estado en un juicio. Qué feo estar en un juicio. Hace unos años tuvimos un accidente con mi esposa. Y bueno, yo resulté ser el culpable. Y yo nunca había estado en una de esas cosas, nunca me habían citado. Y un día, pues nos citaron, fuimos a una de esas audiencias. Y por alguna razón el abogado que estaba conmigo llegó un poco tarde. Y yo no sabía cómo procedía eso. A mí me invitaron, a entrar a la sala y yo estaba sentado ahí. Y cuando el juez entró, hermanos, un señor muy bien vestido, muy elegante, entró y todo el mundo, de los que estaban sentados, se pararon. Y yo volví a ver para ver, mi abogado no estaba. Y el juez desde allá me dijo, por favor, señor Oscar, póngase en pie. Dice, y el juez se sentó y los libros fueron, ay hermanos, eso se puso bueno. Dice, millones y millones estaban ahí. ¿Qué creen ustedes que estaban haciendo ahí? ¿Ah? Escuchando, dice la hermana. Estaban ahí, hermanos, porque va a comenzar un proceso maravilloso. Un proceso en el que el cielo va a definir los que van a entrar al reino de los cielos y los que no van a entrar al reino de los cielos. Porque esta semana nosotros vimos en la figura de Nabucodonosor y en la figura de Belsasar dos diferentes momentos. Nabucodonosor, a pesar de su dureza y de sus pecados, hermano, fue alcanzado por la gracia de Cristo, pero no así con Belsasar. Belsasar, hermanos, cruzó la línea de la condenación. ¿Comprenden, hermanos? Y esas ideas se dan aquí. Bueno, sigo. Dice Daniel 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche. Y he aquí, ¿qué dice que había ahí? Dice, en las nubes del cielo venía uno como un hijo de ¿qué? Y vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él, y dice allí, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas, le sirvieran. Dice, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. De allí viene nuestro título del sermón de esta mañana, intervención divina en el santuario. Se inicia ese juicio, el juez se sienta, hermanos, pero en ese juicio no estamos solos. Dice que allí apareció, ¿quién apareció? Uno como el Hijo del Hombre, como el que vio el rey Nabucodonosor cuando echó en el horno ardiente a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan? Dijo, yo veo un cuarto, parece como el hijo de los dioses. Bueno, ese mismo ahora aparece aquí en favor de su pueblo. Sigo. Revisemos la explicación que dio Daniel. Ya leímos toda la secuencia, ahora veamos la explicación que dio Daniel. Las 4 grandes bestias, miren lo que dijo Daniel, son 4 reyes que se van a levantar. ¿Dónde dice? Así que el león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa son 4 reinos. ¿Verdad que está sencillo? Bueno, eso espero. Luego dice el versículo 24, y los 10 cuernos significa de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿Qué significan los 10 cuernos? A ver la hermana que está aquí, ¿qué significan los 10 cuernos? 10 reyes.
En otras palabras, hermanos, el cuarto reino se va a dividir y van a salir, en vez de uno, 10 reyes. Y ahora dice, y tras ellos se levantará otro. Así que de esos 10 va a surgir otro. Pero ese otro, hermanos, ¿se acuerdan que se bajó a 3? Y ahora dice aquí, será diferente de los primeros y a 3 de ellos derribará. ¿Por qué es diferente? Ya lo leímos. Por 3 cosas. Número 1, porque habla palabras contra el Altísimo, o sea que es un reino religioso. ¿Están conmigo, hermanos? Número 2, dice, porque persigue a los cristianos. Es religioso, pero persigue a los cristianos. Y número 3, dice, porque pensará en cambiar los tiempos y la palabra del Señor, la ley de Dios. ¿Qué manera más extraña de un poder, no es cierto? De un reino. Este, hermanos, es político, pero su énfasis allí, dice, es religioso. Ahí está, miren, ¿lo tienen? Ya lo habíamos leído. Pero aquí hay algo bonito. Pero dice, pero se sentará el juez, ¿y qué tiene, hermanos, como fin el juez con su juicio? Número 1, dice, le quitará su dominio. Y dice ahí, para que sea destruido y arruinado, ¿hasta dónde? El sistema del mal tiene sus días contados. Porque hay un reino que debe gestarse. El reino eterno. ¿Se acuerdan que lo estudiamos esta semana? Dice Jesús, ustedes no son de este mundo. Ustedes son del cielo, de mi reino. Y así finalizó Daniel. Miren, aquí fue el fin de las palabras. Dice, en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Y yo le puse ahí, esta historia continuará. Porque realmente esa historia continúa. Pero hermano, yo quiero robarles unos minutitos para decirles lo siguiente. Esto, si quiere tómele foto, lo voy a poner para que quede grabado ahí. Eso es básicamente la historia, la secuencia que nosotros leímos. Pero esta mañana yo quiero cerrar hablándoles de un personaje que es muy especial. Número 1, hablarles del anciano de días. Porque el Salmos 11:4 dice, Jehová está en su santo templo y tiene el cielo como su trono. Y luego dice el Salmo 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono. Hablando del anciano de muchos días. Conflicto de los siglos. Dice, página 533, así se presentó la visión profética o el profeta, el grande día solemne en el que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra. Y en que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. Y el anciano de días es Dios el Padre. El salmista dice que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta los siglos, tú eres Dios. ¿Quién es el anciano de días? Pero ahora dice Daniel 13:14, 7, 13 y 14. Dice que ahí había un hijo de hombre, al que Mateos 9:6 dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Y Mateo 16:13 dice, al hablar de sí mismo, Cristo dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Así que el que es traído ante el juez de toda la tierra, en ese cuadro, ante esos miles y millones de millones que están ahí para ser juzgados, es el mismo Jesucristo que ha venido para defender a su pueblo. Primera Timoteo 2:5
Dice, porque hay un Dios en el cielo, o hay un solo Dios, perdón. Y ahora va a decir, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo, hombre. Y hace la aclaración. Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. ¿Por quiénes? Por ellos. Y San Juan 16:26 dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por... Ahí hay tres palabras claves, hermano. Número 1, dice que Cristo es mediador. Número 2, dice que Cristo es intercesor. Y número 3 dice que Cristo es el abogado. Y voy a finalizar esta mañana con esta promesa maravillosa. Juan 14, el 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón. Miren lo que dice aquí. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiese dicho. Pero dice ahí, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice ahí? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Alguien de los que está aquí o de los que nos están escuchando allá en su casita, le gustaría estar preparado para encontrarse con Cristo Jesús? Si eso es así, entonces usted esta mañana ocupa hacer de Cristo su mediador, su intercesor, su abogado. Y yo quiero orar esta mañana por esas decisiones. Hay un canto que vamos a escuchar y después de ese canto me gustaría que oremos. Porque la invitación del cielo, hermanos, es para nosotros. Es para que nosotros estemos listos para encontrarnos con el gran Dios del cielo. Vamos a escuchar nuestro canto esta mañana. Salvador, a ti me rindo.
Me gustaría, estando en pie esta mañana, decirle, Señor, yo me rindo a ti, te entrego mi corazón, quiero que usted interceda por mí, quiero que usted me dé las ropas de la santidad, quiero que usted me dé las ropas de la salvación. Y si usted lo había estado pensando, si usted ha estado luchando en su corazón por entregarle su vida a Cristo, usted puede esta mañana tomar esa decisión por el Señor Jesucristo. Mientras tengamos en el santuario celestial alguien que puede todavía intervenir por usted y por mí, hermanos, tenemos la oportunidad de la salvación. ¿Quieren acompañarme a orar esta mañana estando en pie? Vamos a darle gracias. Y usted allá en sus hogares, por favor, hermanos, acompáñennos orando. Nuestro Dios y Padre, es cierto que vivimos en un mundo peligroso, no solo por lo bélico que es el mundo, sino por la confusión espiritual que este mundo tiene. Pero también es cierto, Señor, que este mundo tiene sus días contados, porque hay un Dios en el cielo que ha comenzado un juicio. Y en ese juicio, Señor, le ha dado un tiempo para que la obra del mal, Señor, llegue a su final. Pero también es cierto, Señor, que en ese juicio tú quieres darle la continuidad a la vida eterna para tus hijos. Y para eso, Señor, se ha estipulado a un personaje muy especial, a Jesucristo, el Hijo de Dios, pero también el Hijo de los hombres, para interceder, para mediar, para abogar, Señor, para que ninguno de tus hijos quede expuesto a la condenación de este mundo, sino que cada uno de tus hijos, Señor, pueda recibir el perdón de sus pecados, pueda recibir la salvación para tener el privilegio de gozar para la vida eterna con Dios. Muy pronto el que ha de venir vendrá y espera encontrarse con sus hijos, con los redimidos, a los cuales, Señor, esta semana has estado hablando a sus corazones, llamando a sus corazones, para que se vuelvan a ti. Permite, Señor, que esos corazones no se endurezcan, al contrario, se abran dócilmente para aceptar el llamado que tú les haces. Por favor, Señor, permítenos ver muchas almas venir a tus pies, unirse a la iglesia que se prepara para encontrarse con su Señor. Bendíganos al continuar este día. Guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.